Dimos de la campaña de Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué Claudia López ganó? Este miércoles 17 de junio a las 5 de la tarde en Facebook Live y Periscope. Vía Twitter, nuestro director general, Yoko Monroy Pardo y Carlos Fernando Galán estarán charlando sobre estos y otros temas. No te lo puedes perder. Te esperamos. ¿Sientes que las puertas de tu empresa se han cerrado en esta época de coronavirus? ¿Sientes que no sabes cómo comunicar nuevas ideas para que la gente consuma tus productos o servicios? Contáctanos y permítenos abrir nuevas puertas contigo. Emporia, estrategas en comunicación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Charlas Emporia, un espacio creado por Emporia Consultores y Asociados para toda la comunidad, para informarnos, para tener de cerca personajes de la vida pública, para adquirir información de conocimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial, actual presidente del Consejo de Bogotá, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, amigo de la casa, una persona de mucho tiempo en la vida pública. Carlos Fernando Galán. Bienvenido a este espacio, Carlos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, la gente lo ve y gracias por estar acá. No, muy buenas tardes, Giovanni. Qué bueno verlo otra vez. Me alegra mucho saludarlo. Muchas gracias por este espacio. Qué bueno que está haciendo estas charlas usted periódicas porque lo he visto ya y me parecen muy interesantes lo que está haciendo. Entonces lo felicito. Le mando un abrazo. Esta pandemia nos ha llevado a alejarnos a muchos de muchas cosas que quisiéramos tener más cerca, pero pues este tipo de charlas que usted ha construido ha llevado a que uno pues pueda dialogar, tenga la posibilidad de ver a amigos que le han ayudado, como usted que me ha ayudado tanto en el pasado. Y nada, pues muchas gracias por invitarme y por esta charla que estoy un poquito asustado porque yo no sé qué me va a preguntar. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es cómo ha estado en cuarentena, cómo le ha pasado, cómo ha sido su tiempo en este momento en familia, trabajando. Cuéntenos un poco este espacio Bueno, del COVID-19, cómo lo ha tomado. tiene dos componentes. Primero, pues una preocupación grande con el tema de política pública frente a lo que está pasando. Preocupa, digamos, el crecimiento que ha tenido el contagio. Creo que el gobierno distrital y el gobierno nacional, en medio de las dificultades, han tomado las decisiones acertadas. Sin embargo, pues el reto es inmenso y es un reto que nadie se había imaginado. Yo le he oído a la alcaldesa decir algo y comparto plenamente esa visión, y es que en la campaña pasada hicimos campaña en una ciudad que pensaba sobre retos totalmente distintos a los que estamos viviendo en este momento, por lo menos en lo que tiene que ver con esta crisis. Entonces ella ganó en medio de una campaña, digámoslo así, que no tenía esto como eje del debate. Obviamente, no estaba en el debate. En segunda instancia, después tuvo la situación después de la campaña, la crisis social de manifestaciones que llevaron a que mucha gente, pues, como nunca antes habíamos visto, por lo menos casi que en mi vida, que saliera a la calle en Colombia a protestar, y eso llevó a un cambio también de agenda. Entonces, yo pues, desde el punto de vista de política pública, creo que todavía estamos en una situación muy difícil, vienen meses muy complejos, muy difíciles económicamente. Y ya en el plano personal, pues ha sido un momento especial porque he tenido la oportunidad de estar mucho tiempo con mi familia, con Carolina, con Julieta, que está por aquí. Ven y saludas. Ven y saludas. Mira, ella está ahí. Ahí está Hola. Julieta, que está aquí saludando. Bueno, ya váyase con su hermanito, vaya. Como ven ahí en la foto que está poniendo Giovanni, ya van 3 peluqueadas que me hace Carolina. La última fue la más drástica, como pueden ver. Fue como diciendo, lo va a peluquear para que no me lo pedir que lo peluquee en varios meses. Pero salió Entonces ha muy sido muy experta. especial. Mire eso, sí.
pero ha sido pues un tiempo muy especial para estar con la familia, para compartir con ellos. Por ejemplo, Julieta pues tiene que hacer todas sus tareas todos los días, todos los niños están haciendo el tema virtual, obviamente con sus colegios, y ella tiene tareas. Por cierto, ¿ya terminaste las tareas de hoy? Todavía no, ¿no? Es un secreto. Bueno, ahorita hablamos de ese secreto. Entonces, ha sido una etapa, digamos, como que ha tenido diferentes componentes. En lo profesional, como concejal, hemos hecho el esfuerzo para que el consejo no se quede quieto, para que siga trabajando, para que hagamos sesiones virtuales, para que le respondamos a la ciudad, para que hagamos control político. Pero pues también he tenido, digamos, los retos ahí familiares de manejar esto al tiempo. Usted sabe que hacer una sesión del consejo plenaria desde el apartamento, con Total. Julieta al lado, que quiere participar a veces en la plenaria, no es fácil, pero ha sido una época, digamos, muy especial que nunca nos imaginamos que fuéramos a vivir, nunca. Es cierto. Bueno, vamos a entrar en candela un poco porque la gente quiere y nosotros les hicimos una promesa y una expectativa y es que íbamos a hablar un poco de las experiencias de campaña, de contar algunos de esos secretos que sucedieron haciendo equipo con ese fin y esa meta. Cuando 14 meses antes de que llegaran las elecciones, alguna persona me preguntó, ¿usted quién cree que va a ser alcalde? Y yo le decía en su momento, yo creo que va a ser Galán. Y en ese momento me tildaron de loco. Y decían, no es posible, Galán no tiene partido, Cambio ya no lo quiere, no hay cómo lograrlo, eso no hay ninguna probabilidad. Antes de darle la palabra para que nos cuente un poco de esta parte, quiero poner un video para que lo podamos ver y ambientarnos un poco en este tema. Ha sido un proceso en el que sus esperanzas, sus aspiraciones. No fue un ejercicio fácil, como lo dije hace un rato. Fue difícil. Apelamos directamente al ciudadano para que nos diera la posibilidad de representarnos. Pero se convirtió en un ejercicio realmente extraordinario de entender mejor a Bogotá, de entender mejor a los habitantes de Bogotá, de conectarnos con lo que piensan, con lo que creen, con lo que sufren todos los días y con lo que aspiran resolvamos desde la alcaldía, el consejo y la JAL. Hoy nace realmente Bogotá para la gente. Hoy nace este movimiento ciudadano independiente. Voy a ser el alcalde de la seguridad, de la educación y voy a ser el alcalde con el que va a ganar la gente de Bogotá por la victoria el próximo 27 de octubre. Vamos con todas. Muchas gracias. Un video que resume gran parte de la campaña, ¿no? Un video que resume esa parte. Y voy a arrancar con la primera pregunta con candela de entrada. ¿Por qué no ganamos esa elección, Carlos? Bueno, yo creo que hay diversos factores, Giovanni, que llevaron a que no ganáramos. Primero, pues esta era mi segunda campaña, ¿no? Ustedes saben muy bien cómo fue la primera. La primera fue un ejercicio, pues que era distinto porque era mucho más difícil poder competir realmente con viabilidad de ganar en esa primera elección. En esta yo tenía bastante más experiencia, conocía mucho mejor a Bogotá, había tenido la experiencia del Congreso de la República, había tenido varias campañas encima. Ahora, yo creo que después de hablar un poco más del contexto, pero para aterrizar un poco situaciones que jugaron un rol importante en esta campaña. Uno, yo creo que nuestra estrategia, hablando en términos de estrategia política de la campaña, cómo la visualizamos la campaña en un arranque, nosotros sabíamos que había una candidatura muy fuerte que era la candidatura de Claudia López. Lo sabíamos desde el principio, todo el mundo lo sabía. Claudia López era, pues, en ese momento ya obviamente un personaje muy visible, que había participado como precandidata presidencial, que había sido candidata a la vicepresidencia, con un resultado que en Bogotá fue contundente. Esto sacaron más de 1.200.000 votos de esa fórmula. Una senadora muy, digamos, cercana a los medios, muy visible en los medios, muy de opinión. Entonces sabíamos que el reto era ese, y así lo identificamos en la campaña. Usted recuerda que las primeras encuestas marcaban Claudia López 50% y el resto de candidatos éramos unos enanos que no pasábamos de 8, 9%, 7%. Entonces el reto ahí era el que pueda competir con Claudia López. Esto va a llevar, digamos,
a eventualmente una competencia que plantee dos visiones de la política y de la ciudad al final, entre ella y quien logre configurarse como el que puede competir con ella. Como no hay segunda vuelta o no había segunda vuelta en esta oportunidad, lo va a haber en la próxima, pues uno siente que en cierta forma en la práctica la ciudadanía termina convirtiéndose en una segunda vuelta porque dice, como no hay segunda vuelta nos toca escoger ahora. Entonces uno decía, bueno, esa es la meta, estar de segundos faltando un mes para que los debates finales sean los debates entre la visión que plantea Claudia, la visión que planteamos nosotros, y con eso lleguemos a competirle al final. Nada, digamos, me hizo pensar ni a los estrategas ni a nadie, usted lo sabe, que fuéramos a llegar a un mes de las elecciones, faltando un mes, no a estar de segundos, sino a estar de primeros con una ventaja inclusive de 6, 7 puntos sobre Claudia. O sea, esa caída de Claudia nos cogió un poco por sorpresa, llevó a que la campaña cambiara su dinámica y nosotros creo que no supimos cambiar un poco una dinámica que teníamos. Una cosa es competir pensando ser el segundo para llegar al final, en la recta final y alcanzar, y otra cosa es tener que pasar el último mes de primero y viendo cómo se defiende esa posición. Creo que eso jugó un rol importante en que, y acepto el error, digamos, nosotros no supimos, creo yo, como replantear un poco esa estrategia final del último mes. Fuimos de pronto un poco conservadores, aunque hacíamos cosas innovadoras, que usted ya las habló con Juanabel y con Rocha, pero hubo cosas que hemos debido tomar un poco más de riesgos en ese momento, creo yo. Creo que en cierta forma dijimos, si todo sigue como va, vamos a ganar. Y yo creo que eso no es acertado. Hay que saber leer las situaciones. Leer, por ejemplo, que Claudia contuvo su caída, cambió de actitud, dejó de pelear, construyó un discurso positivo, dejó que otros pelearan por ella y eso le ayudó a recuperar digamos, el esfuerzo que traía. Creo que Galán, también, una sí, pregunta, una pregunta ahí es, ¿cree usted que hubo campaña negra? Y me voy a referir a dos puntos específicos que fueron en mi concepto de inflexión en la campaña. El primero, el ataque de Ariel Ávila a través de unas falsas acusaciones en las cuales se decía que la campaña estaba siendo financiada a través de recursos públicos, a través de la Fundación Galán. Y el segundo ataque que vino fue un ataque en el cual se decía Galán es el candidato de Santos y empezaron a generar una cantidad de escenario en el cual como que se generaba esos dos escenarios. Pero el primero y el más fuerte, que fue ese ataque de Ariel Ávila y que incluso la campaña en un momento determinado terminó girando sobre esa misma perspectiva. ¿Qué juego hubo ahí y cree que hubo campaña negra en ese caso? pues yo creo que sí aprovecharon una situación que ha habido de confusión en la opinión pública sobre la existencia de una fundación que se llama Luis Carlos Galán, con la cual nosotros tenemos un vínculo que pertenece a la Universidad Javeriana, que nunca ha contratado con el Estado, que no tiene nada que ver con lo que se dijo en campaña, es la fundación con la que tenemos vínculo, y una entidad que depende del Ministerio de Educación, que es pública, que hace convenios con otras entidades públicas para desarrollar los fines que tiene como entidad y los fines del Estado. Entonces esa confusión la aprovecharon para lanzar ese ataque en ese momento y pues usted sabe que en esto muchas veces en el fondo infortunadamente la verdad no importa. Lo que importa es la percepción que dejen en la ciudadanía. Entonces, yo creo que eso sí afectó, yo creo que sí fue una intención de un ataque para untarnos de corrupción como si hubiera algo indebido en eso, porque no había absolutamente nada. Pruebas que no hay a la luz de hoy ningún tipo de investigación porque no ameritaba nada, porque no tenemos ningún vínculo con esa entidad. Pero sí creo que hizo parte de una estrategia de ataque para menoscabar el crecimiento que traíamos en ese momento. Y el tema de Santos, yo le puedo contar además otras incidencias ahí de ese proceso electoral. Yo recuerdo, por ejemplo, que en una etapa inicial de la campaña, yo hablé mucho con Lucho Garzón, con quien tengo una relación cercana, lo conozco hace muchos años, le tengo cariño, creo que él me tiene cariño también a mí, lo admiro, y con Lucho hablamos de la posibilidad de hacer algo juntos, al principio de la campaña. ¿Se acuerda cuando eso estaba arrancando por allá en Sí, sí, marzo, total. abril? Y hablamos muchas veces de hacer algo juntos. Finalmente él, por diferentes razones, se definió con Claudia y la principal razón que me dio era que yo era una persona indecisa en el tema de la paz, fue lo que me dijo. Usted es un personaje que no es claro en el apoyo al proceso de paz y a lo que se hizo en el acuerdo de paz. Usted es como dubitativo en eso. Y yo le dije, nada dubitativo. Tan es así que tengo como asesores de mi campaña a Yesid, por ejemplo,
Reyes, por ejemplo, a Frank Pearl, personas que participaron activamente en el acuerdo de paz y que jugaron un rol importantísimo. Entonces yo no tengo ninguna duda al respecto, pero creo que sí hubo una campaña de algunos sectores que vieron que se estaban viniendo muchos votos del centro derecha a acompañarme, que dijeron no puede suceder eso, hay que frenarlo como sea, y cómo lo hacemos juntándolo de que es el candidato santista y que es el candidato de Santos. Yo obviamente acompañé al presidente Santos en su reelección, como creo que lo hicieron muchos candidatos, inclusive Miguel Uribe también lo hizo, pero creo que ahí sí también una estrategia. A mí me llamaba la atención, Giovanni, también esa estrategia, porque hay gente con la que yo tengo relación cordial, muy cordial hoy. Por ejemplo, Carolina Arbeláez, concejal, que lo ha hecho además muy bien en el consejo en estos meses. Y entonces a mí me atacaban porque supuestamente Prada y toda la gente de esto me estaba acompañando a mí y era de mi equipo, que eran los santistas. Y cuando Carolina también trabajó directamente con Prada y ella sí que trabajó directamente con él. Entonces, y me atacaban ellos a mí. Yo no sé, las campañas muchas veces terminan siendo un tema de percepciones y creo que esos ataques sí hicieron mella, frenaron el crecimiento y eso combinado con la falta de capacidad nuestra para replantear la estrategia de la recta final y con la falta, creo yo, de una organización territorial grande que no teníamos. O sea, los otros partidos tenían, usted sabe, Claudia tenía el Polo que tenía pues más de 180 candidatos a DIL, 45 Ajá. candidatos a consejo, y súmele los del verde, o sea, era el doble, eran más o menos casi 350 candidatos a DIL y casi 90 candidatos a consejo, y nosotros no teníamos eso. Y eso juega un rol al final. Ahorita le voy a preguntar sobre ese tema específicamente. Sí. La campaña cuando arrancó tuvo o mejor dicho, cuando arrancó no, durante todo el tiempo tuvo una vocación y fue generar una cultura de hacer una política diferente, una política de no ataques, una política. Voy a poner un video para que lo podamos un poco contextualizar, ver y ahorita continuar con otra parte de esta conversación. Gracias a todos los que están presentes. Todos sus comentarios los estamos viendo y pues chateen y escríbanos ahí. Ustedes, a ese esfuerzo que nos ha inspirado para hacer una política distinta, una política que deja a un lado los intereses partidistas, los egos de los políticos y se concentre en identificar cómo resolver los problemas de la gente. Bogotá es una ciudad llena de potencial, de talento, pero la pelea política y la agresión permanente ha llevado a que ese potencial no se pueda desarrollar. Nuestra apuesta por la reconciliación la vamos a traducir en la entrega de rosas blancas. Si alguien nos insulta, una rosa blanca. Si alguien nos agrede, una rosa blanca. Si alguien nos apoya, un abrazo y una rosa blanca también. Queremos lograr que Bogotá empiece a pensar en la gente y no en los políticos, no en los partidos, sino en cómo resolvemos los problemas de la gente. Muchas gracias y a ganar ese tubo. Otro video emotivo, ¿no? Un video y que fue toda la base de la campaña, fue la base de no entrar en agresión. Pero aquí viene una cosa que es importante, es una pregunta también que yo le hacía a Juan Abel y a Rocha en la campaña anterior. Yo durante la campaña insistí mucho en que hiciéramos contraste, no campaña negra, contraste. Y era un poco decir cómo, sin entrar a la agresión, qué cosas podían haber pasado en un momento determinado entre las propuestas que hacían otros candidatos y que la gente las creía como un hecho cierto y que ahorita más adelante vamos un poco cuando hablemos ya del desarrollo suyo como presidente del consejo y demás, a ver qué ha pasado en ese tiempo. Pero ¿usted cree que nos faltó un poco de contraste? ¿Nos faltó una campaña sin ser agresiva que llegara un poco a poner evidentemente qué hacían las demás campañas? Es posible que sí, Giovanni. Yo le cuento un poco cómo yo venía en la campaña pues, varias semanas trabajando y cuando llamé, Juan Abel no arrancó, por ejemplo, desde el principio. Juan Abel empezó a trabajar, él es amigo mío desde hace 18 años, pero él no empezó a trabajar de arranque. La primera etapa de la campaña la lideró Rocha, luego entraron en equipo y luego obviamente entró usted también, pero Juan Abel, digamos, cuando me oía a mí en los debates o en las intervenciones que yo hacía, me decía, el discurso suyo es muy positivo porque cambia la dinámica tradicional de las campañas políticas. Usted dice ser un político, estar dispuesto como político a reconocer sus errores, también un político
con capacidad para reconocer aciertos en los otros candidatos, no le tiene miedo a echarle flores a los demás. Entonces, yo lo he visto que lo ha hecho en los debates, en los espacios donde ha estado, pero es muy tímido. Eso tenemos que aterrizar en una cosa más evidente, que la gente vea algo más evidente. Y entonces ahí fue cuando nos lanzamos con el challenge, además porque se acuerda que la campaña en un momento dado se volvió un pleito donde Claudia le decía niñito corrupto a Miguel y Miguel le decía incoherente y mejor dicho, y entonces fue el momento perfecto para que eso que yo venía diciendo lo tradujéramos en algo concreto. Hicimos el video que lanzamos del challenge de Vamos a Calmarnos Challenge que se inventó Juan Abel. Y entonces eso armó una dinámica un poco en la campaña de una campaña positiva, de no entrar en contradicción con los demás candidatos. Yo estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo que una cosa es la campaña negra y otra cosa es una política de contraste, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el riesgo, puede haber ahí una línea difícil de distinguir en algunos puntos, porque puede que alguien decida hacer un contraste con algo que realmente no es cierto de lo que está diciendo el otro. Ahí hay unos riesgos, pero sí entiendo que existe la posibilidad de hacer una política donde uno diga, él piensa así, yo no pienso así por esto y esto y esto. Yo no creo que haya que hacer eso. Entonces, la dinámica de la campaña y la fuerza que empezó a coger era de campaña positiva. Entonces, eso nos frenó un poco a la posibilidad de, creo yo, de hacer ese contraste. Y creo, pensándolo hoy, pues es muy fácil, como usted decía la otra vez en el charla con ellos, hoy es muy fácil pensarlo y verlo y analizarlo, pero yo sí creo que hemos debido, por lo menos, escoger algunos elementos donde hemos debido hacer un contraste. Por ejemplo, en la última etapa de la campaña, últimos 10 días, yo vi que Claudia, primero hubo un cambio de estrategia de ellos, porque ya yo me convertí en el blanco de todos. Ya inicialmente Claudia era donde atacaban la mayoría. Yo no atacaba, pero donde atacaban Miguel y Holman era Claudia. Pero las últimas semanas, todos en contra mía, se empezaron a echar flores entre Miguel y Claudia. Entonces Claudia le decía que era la revelación de la candidatura, de la campaña, en fin. Y Miguel también le reconocía. Eso cambió un poco la dinámica. Y Claudia empezó a lanzar unas propuestas que eran totalmente inviables, que uno sabía que eran inviables, que empezó a decir que, por ejemplo, que iba a congelar el predial, que iba a bajar las Déjeme un tarifas de tiempito para aseo, esa pregunta. y Déjeme un ahí no tiempito nos para eso. pusimos a contestarle. Déjeme un Bueno, tiempito para eso porque es importante este espacio. Ahorita vamos a poder abrir ese escenario porque se lo quiero preguntar específicamente cuando hablemos del plan de desarrollo. Aquí viene una pregunta que seguramente nadie me la perdonaría si no se la hago, y es que en el común denominador de la gente que hace política, incluso en las personas más apasionadas sin necesidad de ser actores políticos, se han planteado siempre que usted no ha sido alcalde por su ego. Y básicamente lo han dicho porque usted no quiso en la primera elección, en la cual en ese momento incluso iba a poner unas fotos, pero la verdad me dio pena conmigo mismo poner esas fotos, usted montado en la unceta y yo con el pelo largo y haciendo campaña por Bogotá al principio y todo ese tipo de vainas. Y que en ese momento no tomamos la decisión o no se tomó la decisión de que usted se uniera con David Luna, con Gina Parodi, con Enrique Pañuelos y que por eso Gustavo Petro había sido alcalde. Y en esta, que porque usted no quiso unirse con Miguel Uribe. ¿Qué de cierto hay en eso? ¿Qué tan de fondo es que su ego no lo ha dejado? Y puntualmente en esta elección, ¿qué le decían las cifras a usted si efectivamente se unía con Miguel Uribe o no? Sí, a ver, esa pregunta suya es clave porque afortunadamente uno puede explicarla, pero la mayoría de la gente tiene una concepción de las situaciones políticas un poco distinta. Pero yo lo primero que quiero decir ahí es que hay que tener en cuenta que la política no es aritmética. La política no es una sumatoria, digamos, aritmética de votos, simplemente. La dinámica como la ciudadanía, los grupos, las personas toman una decisión política es mucho más compleja que decir, estos dos se unieron, ya voto por ellos. Hay alianzas que pueden multiplicar. O sea, 1 más 1 no es 2, sino que puede ser 3. Si se unen dos candidatos por la química que tengan, por el impacto que generen en la ciudadanía. Entonces, existe esa posibilidad. Hay alianzas que son suma cero, no pasa absolutamente nada. Se suman, no se alcanzan a sumar más votos. Hay unas alianzas que restan, inclusive. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el análisis que uno hace de las campañas. Antes de responderle lo de ahorita, le contesto. En el 2011, a mí me buscó Gustavo Petro faltando, no sé, un mes largo para las elecciones, donde se veía que ya ninguno se iba a retirar, o por lo menos parecía. Y entonces Petro, y eso se lo pueden preguntar, no sé si él lo diga, dijo, venga, doctor Galán, ¿usted hablaría conmigo? Y yo dije, claro, le estoy contando muchas infidencias a usted aquí. Yo, claro.
Sí, ¿qué quiere, doctor Petro? Mire, yo voy a ganar las elecciones. Él estaba seguro de que iba a ganar. Él estaba ya seguro, faltando un mes largo. Y yo le dije, pues no sabemos, todavía falta un mes de campaña, faltan los debates principales. Me dijo, no, yo voy a ganar. Y me explicó, él tenía unas encuestas donde mostraban a Peñalosa que traía una caída constante. Gina no logró crecer lo que pensó que iba a crecer. Por ejemplo, Gina logró el apoyo en esa campaña y pensó que con eso se iba a disparar para ganar. No, creció 3 o 4 puntos y pasó de 12 a 14 o a 15 y se quedó ahí. Yo llevaba entre 10 y 12 toda la campaña y David estaba ya cayendo, David Luna. Entonces me dijo, no le voy a decir que yo voy a ganar, dígame quién me puede ganar de ustedes. No hay ninguna posibilidad que alguno de ustedes se dispare y me gane. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué es lo que quiere hablar conmigo? Me dijo, el problema que yo tengo es que usted me está llevando a ganar con una votación precaria. Porque si Tenemos usted un se problema retira, con su audio. así, Nos quedamos sin su audio, Carlos. ¿sí? Tenemos un ¿No me están problema con oyendo su audio, bien? no lo estamos escuchando. Espéreme yo. Entonces voy a quitar los audífonos Mire a ver si de pronto para podemos ver si de corregirlo, pronto sin audífono. Sí. ¿Estoy ahí? porque en este momento tenemos como esa falla no lo logramos escuchar. Un poco para colorear lo que usted decía, y sé que mientras que intenta corregir ese tema técnico, hay una cosa muy particular y es que yo recuerdo mucho una primera elección que jugamos nosotros un papel preponderante en ese momento. Yo recuerdo que Germán Vargas yo le decía, él estaba en ese momento haciendo gira para la presidencia de la República. No, no lo escuchamos. Nada, Y no me estaba oye haciendo, bien. no tiene audio Claro. todavía. Bueno, vaya contando eso y yo trato de arreglarlo. Si quiere, salga la transmisión y vuelve a ingresar. Mientras tanto, vamos contando esa anécdota. Entonces, mientras que Germán Vargas hacía un recorrido por Bogotá, estaba terminando su último senado y iba a empezar su carrera a la presidencia. Recuerdo mucho que estando en Villamayor, yo le decía, mire, Cambio Radical debe tener candidato a la alcaldía. Y él me decía, pero no tenemos quién. Yo le decía, ¿y por qué no le propone el tema Galán? Y me dijo, pues si usted le dice y si la gente le convence de que él es la persona, a mí me parece que podría ser una buena opción. En ese momento, en mi familia tenemos un restaurante que quedaba al lado de la Universidad de los Andes y yo invité a Carlos Fernando en ese momento a que fuera al restaurante, a que pudiera ir, a que habláramos un poco y efectivamente se dio esa posibilidad. Y ahí arranca toda una trascendencia en la historia de la campaña como tal. Incluso en ambos ejercicios soy consciente que los medios no han sido específicamente los más específicos, lo más abundante para poder tener en ese caso determinado arrancar una campaña de ese nivel. Y pues bueno, ha sido todo un proceso de historia y cómo se ha venido formando este espacio. Y lo que uno sí puede decir es que en Carlos Fernando ha habido consistencia en unos temas muy específicos. Uno, el hecho de mantener siempre, digamos, una postura muy clara en lo que es el ejercicio de tener los recursos que sean de buena fuente, bien habidos. Esa parte ha sido fundamental y de hacer una política diferente. Creo que en eso ha habido y además de todo, pues debe ser un escenario de sangre como tal. Mientras que Carlos Fernando viene e intentamos organizar el inconveniente que tenemos de sonido, vamos a poner uno de los videos que tenemos de Spot nuevamente, el primero con el que arrancamos, para esperar a ver si Carlos Fernando logra solucionar su inconveniente técnico. La campaña de Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué Claudia López ganó? Este miércoles 17 de junio a las 5 de la tarde en Facebook Live y Periscope, vía Twitter, nuestro director general, Yoko Monroy Pardo, y Carlos Fernando Galán estarán charlando sobre estos y otros temas. No te lo puedes perder. Te esperamos. Giovanni, ¿ahí me oyen? ¿Me oye? Carlos, ¿ahí nos escucha? Yo sí, perfecto. ¿Ustedes a mí? Listo. A ver si escuchamos. Listo. Continúen lo que nos estaba contando, por favor. Le estaba contando de Petro. Entonces Petro me dijo en esa campaña anterior
me dijo, usted va a hacer que yo gane con una votación precaria, porque si usted se retirara de la elección, así se vaya a apoyar a Peñalosa, no me importa, la mayoría de sus votos se van a venir para acá. Entonces, si usted se retira, yo voy a ganar con 900.000 votos. En cambio, si se queda, voy a ganar apenas con 200.000. ¿Con qué? Perdón, con 700.000. Entonces yo le dije, no, yo no estoy pensando en eso, y me fui. Y llegó la elección y pasó tal cual lo que él dijo, sacó 700.000 votos. Entonces, cuando uno mira en esta elección, un análisis similar en términos de los votos, todas las encuestas internas nuestras nos decían que con quien más compartía yo cercanía de votantes era con Claudia López. ¿Qué significaba esto? Que si por alguna razón yo hacía una alianza con Miguel Uribe, la candidata que más crecía era Claudia López. No habría ganado con 35, sino con 45% de los votos fácilmente. Entonces, eso en términos, digamos, pragmáticos de la alianza, que no era, en cierta forma, una alianza que en términos pragmáticos fuera viable y pudiera llevar a eso. Pero más allá del tema pragmático simplemente de la campaña, pues es que nosotros queríamos representar una política distinta, que se alejara pues digamos, de partidos tradicionales que han gobernado en Bogotá, que buscaron una nueva forma de hacer política y en cierta forma no representar a esos partidos. Yo creo que los partidos en Bogotá dejaron de representar lo que representaban. Y entonces para mí habría sido incoherente, después de ese discurso que era fundamentado en unas convicciones, salir a decir, no, ¿sabe qué? Hagamos la alianza con el candidato de todos los partidos, porque pues Miguel tenía el apoyo de todos los partidos, el liberal, del Partido Centro Democrático, el conservador, en fin, de todos los partidos. Entonces era incoherente en términos de convicción política, pero también creo yo que era un error estratégico hacerlo si lo hubiéramos hecho como alianza, básicamente. Ahora, yo le confieso una cosa también, que yo no me imaginé que de esa campaña convirtieran como en el objetivo fundamental del último mes atacarme a mí, simplemente, ¿no? Eso me llamó la atención, no me lo esperaba tampoco. Ajá. Bueno, un poco estas preguntas estaban basadas, y quiero ofrecerles excusas porque algunas personas empezaron a escribir que quien tenía problemas de audio no era usted, sino era yo. Entonces, es que en la prueba técnica que hicimos antes, Carlos no tenía audio y en este caso, pues me dicen que no fue usted, sino era yo. Entonces les ofrecemos excusas a todos por ese tema. Carlos, dentro de ese escenario hay una cosa que me parece muy importante, y es que otras de las razones que se han manifestado en esa parte, y usted ha sido específico y suficiente en decir que aritméticamente no era sumar los votos del uno y los votos del otro para poder llegar, sino que esas mismas encuestas demostraban por debajo que en un caso determinado hasta podía perderse por más votación en un momento determinado si se planteara una alianza simplemente de adhesión por adhesión política. Ahora bien, hay una cosa que me parece que es muy, muy válida también en este ejercicio, y es que muchas personas manifiestan que el hecho de haber tomado una posición de haber cerrado la puerta a los políticos hizo también que la campaña no pudiese avanzar de una manera más rápida. Y yo reconozco en este caso que le estoy haciendo muchas preguntas que de fondo pues hicimos parte nosotros de muchas otras decisiones, pero es importante que sea usted el vocero de ese tema. Y puntualmente me voy a referir a un espacio que había dicho usted con anterioridad. La lista del Consejo de Bogotá se creó con la intención de que existieran nombres nuevos, un escenario de renovación. Pero eso también hizo que no existiera una base que ayudara a generar unos escenarios políticos que también en las localidades permitieran, y en muchas localidades de Bogotá no hubo lista de Bogotá para la gente al ediliato. ¿Qué tan buena o qué no tan buena fue esa decisión de haber eliminado el apoyo de los políticos en la campaña? Bueno, tiene dos componentes. Por un lado, el tema de la lista. Y vuelvo a lo que le estaba contando además de Lucho. Yo empecé, yo creo que con un equipo grande además en Bogotá, a mediados, digamos, como a mediados del 2018 a pensar el tema, como agosto, septiembre. Y empezamos a trabajar en cómo identificar liderazgos. Queríamos darle un espacio a gente que no haya tenido la posibilidad de participar en política. Y eso lo fuimos construyendo poco a poco. Era lento, era difícil el proceso. Pero cuando surge el tema de la posibilidad de una alianza con Lucho a principios del 2019, pues ahí se planteó la posibilidad de hacer una alianza donde había una candidatura a la alcaldía y una candidatura al consejo liderando una lista fuerte.
¿no? Bien fuera él o yo, digamos, era la idea original. Que compitiéramos de alguna forma en una encuesta, en un mecanismo, y el otro era el que encabezaba la lista del consejo. Y eso iba encaminado eventualmente, por lo que mostraban las encuestas, a que yo iba a ser el candidato a la alcaldía del equipo y él iba a ser el candidato al consejo. Pero no se consolidó eso y eso nos hizo frenar el proceso de construcción de la lista, ¿no? Y eso nos puso como en el limbo la lista nuestra. Y yo le confieso que la lista nuestra al final terminó siendo pues construida muy rápido. Nos faltó un proceso, digamos, se nos frenó el proceso anterior y no logramos después consolidar un proceso sólido. Nosotros recogimos en total, entre las listas a la alcaldía, la firma a la alcaldía, las firmas al consejo y las firmas a JAL, más de 500.000 firmas en Bogotá en esos meses. Sin embargo, por ejemplo, en las JAL nos preocupó mucho tener, haga cuenta que usted se conoce eso, porque cuando uno inscribe una lista a JAL en una localidad que requiere 10.000 firmas, dicen que hay que tener más de 20.000 para estar seguros, porque es muy complejo. Por ejemplo, Colombia Justa Libres en el 2015 creo que presentó en varias localidades y no pudo presentar lista por no tener suficientes firmas. Entonces eso nos frenó y nosotros habíamos recogido firmas en más o menos 17 localidades y finalmente solo presentamos en 2, por el miedo que teníamos a que a pesar de tener firmas suficientes, no fueran realmente suficientes cuando pasan el corte de las cestas. Y eso nos debilitó mucho. En ese medio de esa coyuntura, Miguel se fue convirtiendo en el candidato de los partidos políticos, del expresidente Gaviria, del expresidente Pastrana, del expresidente Uribe y de los partidos, ¿no? Y él mismo asumió ese rol, él asumió el rol, él decía pues que era un candidato independiente, que eso no significaba estar solo, ser independiente, pero él asumió el rol de ser el candidato de ellos, porque se presentó con ellos en todas partes, los llevó, recogió las banderas de esos partidos, y en medio de ese escenario, pues yo, inscrito por firmas, pues profundicé un poco ese espacio de la independencia. Me parecía que yo era un candidato desde un principio que no me iba a dejar manejar por nadie. Pero dije, además de eso, esto hay que visualizarlo bien, no solamente serlo, sino decirlo, que no vamos a entrar en negociación con nadie. Ahora, eso no significa, Giovanni, que no hayan llegado de pronto gente de diferentes partidos a acompañarnos. Sí llegaron de muchos partidos y llegaron de una forma distinta a lo que usualmente llegan, tal vez. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que hubo ataques que me hicieron donde me decían, el concejal tal lo está apoyando. Y yo les decía, bueno, sí, no he hablado con él ni siquiera, no me he reunido con él. Él decidió acompañarme a motu propio porque considera que es la visión más clara. Entonces, sí hubo sectores de partidos, pero creo que sí hubiéramos podido tener mayor fortaleza territorial para transmitir el mensaje, para enfrentar las mentiras que nos hicieron y nos lanzaron en la etapa final, si hubiéramos tenido más organización política en el territorio. Y creo que habrían jugado un papel importante más miembros de partidos que trabajaron, que además hay todo tipo de miembros de partidos, hay gente muy buena y muy sana en todos los partidos, y tal vez hemos debido abrir un poco esa puerta más clara. Ahora, sí hubo gente de partidos que nos apoyó, lo dijimos, lo dijeron ellos, pero fue un reto que tuvimos que nos debilitó a la hora de tener un aparato, no digamos que haga nada indebido, sino un aparato en el territorio para transmitir mensajes en la etapa final, y ahí fallamos. Vamos a poner un video en este momento de ahora su visión, una parte, su trabajo como presidente del consejo, para abrir un escenario nuevo y hablar un poco de lo que está pasando en este momento. Silencio, mi amor, por favor. Del acuerdo del plan. Hoy entregamos oficialmente el proyecto del Plan Distrital de Desarrollo a la alcaldesa Claudia López para su sanción, después de la aprobación en el Consejo. Y quiero contarles cómo fue todo este proceso. Con sesiones virtuales y semipresenciales que terminó finalmente en debates en la Comisión del Plan y en la plenaria de cerca de 90 horas. Hicimos un estudio riguroso para no solamente tener en cuenta los retos que traía Bogotá antes de la crisis, sino los que surgieron a raíz de la crisis. Y escuchamos a más de 40 expertos en las presentaciones sectoriales que hicieron en la Comisión del Plan. De esa forma pudimos identificar cómo podía este plan enfrentar lo que necesita Bogotá en los próximos años. Tuvimos la participación de 585 personas en el Laboratorio de Innovación
démosla, del Consejo de Bogotá, le llamamos Consejo a la Casa. Por primera vez le dimos espacio a personas que nunca habían participado y de esa forma incidieron en la discusión que dio el Consejo de Bogotá en lo que es ahora el plan de desarrollo de nuestra ciudad. Cada concejal analizó junto a 10 personas en sesiones virtuales que hicimos con los concejales, los 45 concejales participantes, y abordamos un tema específico. Y además 174 personas enviaron cerca de 620 documentos con ideas, aportes y sugerencias al plan de desarrollo. Se radicaron más de 1000 proposiciones. Una proposición es la forma a través de la cual un concejal puede buscar incidir en el plan de desarrollo, modificándolo, agregándole algo, retirando algo, y de esa forma cambiar a partir de los insumos que recibe de los ciudadanos y de los expertos. El Consejo de Bogotá le cumplió a la ciudad. Con insumos de los ciudadanos, de expertos, logramos mejorar el plan. Lo que fue aprobado en el Consejo y hoy pasó a sanción de la alcaldesa es mucho mejor que lo que fue radicado en el Consejo. Gracias a esa participación ciudadana y a ese debate profundo que dimos. Pueden estar seguros de que ahora haremos un control político riguroso, pero siempre constructivo, para que se cumpla lo que está estipulado allí y Bogotá sea una mejor ciudad después de este plan de desarrollo. Aquí viene una pregunta adicional y es, hay un escenario en el cual hay unas promesas de campaña. Campaña es una, ejecución es otra. Usted tuvo que liderar la discusión del plan en el Consejo de Bogotá como presidente del Consejo en la plenaria. ¿Cuántas de esas cosas que propuso Claudia López no quedaron incluidas en el plan de desarrollo en este momento? Bueno, pues esa pregunta, Giovanni, pues ha sido parte un poco del debate político en el Consejo en estos últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque pues hay varias cosas que Claudia planteó en campaña que desde un principio se sabía que no iba a poder cumplir. Por ejemplo, lo que ya le mencioné de congelar el predial. Por ejemplo, bajar las tarifas de servicios públicos. Eso en cierta forma pues sonaba bien en la campaña, ilusionó a mucha gente, pero yo desde ese momento supe que no era algo viable y que no se podía cumplir. Y tal vez cometí el error en ese momento de no señalarlo en el debate. Decirle, Claudia, eso que usted dice suena muy bien, pero no lo va a poder cumplir por esto y esto. Tal vez uno en esa época final, digamos, de campaña dice, no me quiero concentrar en responderle al otro, sino en lograr plantearle a la ciudadanía porque creo que tenemos la mejor opción. Pero ella, digamos, desde arranque en la campaña planteó cosas que se sabía que no iba a poder cumplir. Luego, también vinieron situaciones como, por ejemplo, el hecho de usted recordará que ella en los debates traía 2 imágenes y mostraba 2 carteles donde decía, aquí está Galán y el Transmilenio, y aquí está Claudia López y los trenes, ¿no? Y eso fue con lo que hizo campaña básicamente en la mayoría de los debates. Y llamó la atención como, pues, ella apenas ganó, dijo, bueno, yo no me opongo al Transmilenio por la 68, porque eso dependerá de lo que digan los análisis técnicos que hagan. Ya ahí se echó para atrás frente a lo que ha hecho en campaña, porque ha dicho que no iba a hacer el Transmilenio por la 68. Yo le confieso que yo me podía quedar un poco en eso, de decir, usted dijo y no, y le mintió a la ciudadanía, está incumpliendo. Y yo creo que pues quedarse uno en ese debate, pues a la ciudad no le sirve de mucho. La ciudadanía se está dando cuenta de aquellas cosas que eventualmente ella prometió y no cumple o no va a cumplir. Y yo creo que también debo construir más bien una visión de cómo ayudar en que las cosas salgan bien ahorita en Bogotá. Yo decidí desde el día siguiente, no, la misma noche de la derrota electoral, que asumiría la curul en el Consejo. Yo dije, tengo esa responsabilidad con ese más de 1.022.000 personas que nos acompañaron de estar ahí presente en el Consejo, de representar esa voz. Ahora, esa voz no iba a ser una voz de oposición a Claudia López, porque nos parecía un error después de la campaña y de lo que planteamos durante la campaña, llegar a ser oposición. De arranque yo dije, yo voy a hacer independencia en el Consejo. Y ahí usted me plantea, me abre un espacio muy importante, y es que una de las preguntas que tenía planteadas era eso precisamente. Usted llega al Consejo de Bogotá gracias al Estatuto de la Oposición, que permite que la segunda persona que haya quedado para elecciones unipersonales pueda acceder al cargo de representación colegiada siguiente, en el caso del presidente del Congreso, en el caso pues, de la Alcaldía de Bogotá, el Consejo de la Ciudad. Y la pregunta iba muy basada a ese punto, y es, ¿no es un poco contradictorio que sea el Estatuto de la Oposición la que le permita llegar y que uno llegue y no se declare en oposición? Esa es, y ya un poco la coloreada de usted, pero además de todo se la quiero plantear por la siguiente manera.
uno ve una serie de concejales muy juiciosos no haciendo, y en esto también hay que entender un poco que es que la oposición no per se es mala. Hay oposición que es torpe, que es una oposición donde nada le sirve a nadie simplemente porque representa otro color, pero hay una oposición que es el contrapeso de los poderes y termina siendo muy importante. Y uno ve realmente, y es un espacio para reconocer que este consejo es un consejo demasiado juicioso. Yo creo que el COVID a las corporaciones públicas, por el contrario, lo que hizo fue ponerlas a trabajar mucho más, porque ya no hay forma de que se vayan, ya las cámaras Sí. están todo el tiempo vigentes y demás. Y uno ve, por ejemplo, y le voy a nombrar, usted nombraba, por ejemplo, a Carolina Alveláez, Papo Amin, el mismo Carlos Carrillo, que es de un partido de oposición, ve uno bueno, una serie de concejales haciendo un ejercicio de oposición responsable y serio. Es decir, uno no ve simplemente es que esto no me gusta y no me gusta, sino votando los temas que consideran correctos, pero también dejándole ver a la ciudadanía temas que no se están llevando bien. Y uno, por ejemplo, podría ser este tema de talento y no palanca, y cómo se han venido desarrollando espacios en este momento, o como usted bien lo mencionaba, cómo en campaña se dijeron unas cosas y otras no. ¿Usted cree que tomar una posición en este nivel no lo pone como una persona tibia o en esa mitad de que sí hago o no hago? ¿No cree que eso es un riesgo muy alto en política? Bueno, yo, pues siempre hay riesgos en política, pero yo creo que eso me da libertad realmente, me da libertad de actuar como yo considere es lo más acertado en los diferentes escenarios. O sea, yo no hago parte ni de la coalición de gobierno de Claudia López, pero tampoco de la oposición. Usted tiene razón en una cosa, esta oposición que ha enfrentado Claudia López es muy distinta a la que enfrentó, por ejemplo, Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa, la oposición, digamos, él tenía una mayoría en el Consejo, y era una mayoría que le sacó adelante prácticamente todo lo que planteó, pero la oposición era una oposición que no aceptaba nada, no acompañaba nada, no apoyaba absolutamente nada y trataba de bloquear absolutamente todo. En este caso, yo sí creo que la oposición que ha hecho, el partido único que se declaró en oposición, que es Cambio Radical, ha sido una oposición constructiva. Acompañaron muchas cosas del plan de desarrollo, propusieron muchas cosas en el plan de desarrollo. Entonces, hay un ambiente distinto en general en la ciudad de arranque. Independiente de la posición mía, de arranque, este es un consejo que ha decidido tener una actitud distinta frente al gobierno, y eso me parece que es positivo para la ciudad. O sea, la oposición que busca simplemente oponerse a todo porque sí, me parece que no contribuye a construir consensos sobre temas que la ciudad necesita construir consensos. Entonces, esto sí ayuda. La actitud que ha tenido hoy todo el consejo, por ejemplo, Centro Democrático se declaró en independencia, Colombia Justa Libre se declaró en independencia, que fueron, digamos, movimientos que se enfrentaron, obviamente, a la alcaldesa Claudia López también en el proceso electoral. Yo creo que a mí la independencia me da libertad para acompañar las cosas que yo quiero acompañar, pero también oponerme a aquellas que me quiero oponer. Desde, además, la presidencia del Consejo busca darle garantías a la oposición. Ayer se hizo el debate, por ejemplo, de oposición, que la regla dice que se hace en cada sesión, sesiones ordinarias del Consejo. Y he buscado precisamente eso. Primero, tratar de abrir espacios para que ese potencial que hay en el Consejo, lleno de gente tan talentosa, con la que de pronto uno no comparte cosas. Usted mencionaba a Carrillo, en fin, de todos los partidos hay gente extraordinaria en este Consejo, le debo decir. Y buscar cómo logra uno que tenga las garantías de presentar sus críticas, también sus ideas, y cómo buscar eventualmente consensos. Yo, paradójicamente, después de que Carlos Carrillo me dio durísimo en la campaña, pero durísimo, he tenido coincidencias con él en algunos temas. Lo mismo, por ejemplo, con Carolina Arbeláez, con quien tuvimos diferencias profundas en la campaña. Hemos tenido coincidencias en temas. Entonces, yo veo más que la ciudad está esperando más una política así. No significa que se eliminen las diferencias, tenemos diferencias. Yo, por ejemplo, dije en el plan de desarrollo, y lo repitieron varios concejales que estaban de acuerdo conmigo, que cuando la alcaldesa planteaba en campaña, y ahora sigue planteando, una red de metros, pues no es una realidad. O sea, unos trenes regionales de baja capacidad no son una red de metros. Una red de metros es una red con varias líneas de buena capacidad. Entonces, yo creo que esta posición de independencia nos abre la puerta a un diálogo de mejor nivel. Y yo creo que eso se ha visto en el desarrollo del debate del plan de desarrollo, en los debates que ha habido. Y también, pues, yo sé que es un tema complejo, porque la gente a veces se inquieta y dice, pero usted ayer dijo que Claudia lo estaba haciendo bien en esto, pero hoy le está dando palo en esto. Yo dije, sí, es que yo creo que es lo que necesita la gente. A la gente no le sirve un consejo que diga, un sector, todo lo que hace el alcalde es bueno, y otro sector que diga, todo lo que hace el alcalde es malo, o la alcaldesa. No, le sirve es más diversidad. Hay un tema, y es importante reconocerlo, la bancada de Bogotá para la Gente ha sido una bancada juiciosa. Uno ve a Marisol Gómez, que arrancó poniendo en la palestra uno de los principales debates,
sobre el tema si realmente el Consejo y los concejales requieren tener esas camionetas y esquemas y demás. Temas importantes que también en la bancada de Bogotá para la gente es importante tenerlo presente, pues ha también puesto sobre el escenario. Pero le quiero hacer dos preguntas para volver a otro tema que sea un poco menos riguroso que este que estamos tocando. La primera de estas dos preguntas. ¿Usted cree que Claudia López lo está haciendo bien? Corto y sustantivo. Yo creo que en términos generales sí lo está haciendo bien o lo ha hecho bien. Creo que ha cometido errores en algunos temas, debo señalarlo. Ella, como lo dije en un principio, llegó a gobernar una ciudad distinta a la ciudad en la que hizo campaña por la crisis social y el malestar social del año pasado, pero además por la pandemia. Entonces hay que reconocerle que ha sabido, digamos, actuar en medio de la situación. Ahora, sí creo que ha fallado en algunos puntos. Creo que debería tener un trabajo más coordinado con el gobierno nacional en medio de la crisis que estamos viviendo. Uno. Dos, creo que debería tener una actitud más abierta al diálogo con los diferentes actores de Bogotá. Este tipo de situaciones, Giovanni, genera muchas veces una tendencia al autoritarismo que uno podría llamar autoritarismo empático. Entonces, como que es el líder que nos va a cuidar y que lo hace con una forma, digamos, de protección, de cercanía, pero en cierta forma es autoritarismo, porque es decir, yo soy el que lo voy a cuidar, yo soy el que le voy a decir qué hacer, yo soy el que le voy a decir. Y eso tiene sus riesgos. Y ahí se los he criticado. Pasado mañana vamos a hacer un debate en el Consejo sobre el tema de manejo de datos, por ejemplo. Porque con la disculpa de protegernos no nos pueden empezar a violar la privacidad y a tomar datos de la gente y a manipular esos datos. Entonces yo creo que ella... Yo caí en esa. En términos generales, ¿usted cayó? ¿Usted repartió los datos? Sí, yo caí en esa. Claro, bueno, por urgencia de tener que salir, me tuve que inscribir y ya hago parte de esa base de datos. Y creo que ella, digamos... cuando uno ve, por ejemplo, cosas que han hecho en otras ciudades, por ejemplo, Medellín logró activar mucho más rápido los comercios que Bogotá. Y entonces ahí ha fallado, digamos, ella en algunos aspectos creo que ha sido muy buena con la comunicación que ha hecho en el proceso, pero ya la comunicación tiene que estar soportada con acciones. Y esas acciones han tenido debilidades. Yo le reconozco, por ejemplo, algo que nunca se había hecho. Le han llegado a más de 500.000 familias con transferencias monetarias en 3 meses en Bogotá. Eso no se había hecho nunca. Eso es un logro importantísimo. Que ha logrado, digamos, mitigar parcialmente la situación. Pero... Yo le cuento una cosa, sí. Es importante estudiar el proceso que está haciendo Bucaramanga. Bucaramanga sí. es la ciudad que mejores resultados tiene en activación económica, en resultados de COVID, y por no ser Medellín, no se le está dando tanto valor. Yo creo que es un modelo muy importante revisar. Esta pregunta que viene es la misma, pero ahora sí a Duque. ¿Usted cree que Duque lo está haciendo bien? A ver, yo le confieso, Giovanni, que creo que Duque encontró en esta crisis un relato, una apuesta de su gobierno, que creo que no la tenía. Yo creo que el presidente Duque llegó al gobierno en una situación compleja porque llegó con un discurso en contra del acuerdo de paz. Ese era un poco su relato al país. Estamos en contra de ese acuerdo que hicieron con las FARC. Llegó, pero quedó un poco en el limbo en la situación de las FARC, porque el discurso era, no, sí apoyamos el proceso, pero creemos que hay que hacer cambios, y era como una cosa que realmente la ciudadanía no entendía bien, y no tenía una apuesta concreta. Usted se pone a mirar, Uribe tenía su apuesta concreta desde el primer día, seguridad, o sea, usted le podía hablar a Uribe de lo que fuera, los huecos en la calle, seguridad, de los árboles, seguridad, del tema de salud, seguridad, no sé qué, seguridad, ese era su eje. En el caso de Santos, llegó con ese discurso de seguridad democrática, pero inmediatamente logró cambiarlo al tema de paz y lo convirtió todo vinculado a la paz y fue su apuesta fundamental. En el caso del presidente Duque no conocíamos una apuesta. La ciudadanía no entendía cuál es la apuesta del presidente Duque, qué es lo que él quiere, cuál es su eje, qué quiere él dejarle al país. Entonces yo creo que esta situación le construyó un relato y una visión. Tenemos que enfrentar esta pandemia y hacerlo con sustento científico a la hora de tomar decisiones, tenemos que hacerlo pensando en cómo vamos a activar la economía, entonces, en ese sentido lo ha hecho bien, creo que ha logrado, digamos, montarse en esa oportunidad que le dio esta situación dramática que está viendo el país. Ahora, creo que tiene retos en el corto y mediano plazo grandísimos, obviamente la situación económica, creo que ya se está agotando un poco esa dinámica de hacer comunicados, pues presentaciones en televisión todos los días a la misma hora. Creo que la gente ya está esperando viendo en el territorio. Yo espero que el presidente salga al territorio ya, que el presidente salga, por ejemplo, a Barranquilla,
Barranquilla está viviendo una situación dificilísima, en Bogotá algunas zonas también. Yo creo que ya llegó la hora después de esto que él, con todas las precauciones del caso, lo veamos en el territorio, actuando en el marco de la situación que estamos viendo de la crisis, apoyando a los comerciantes, vigilando los hospitales, vigilando que las UCI estén operando. Yo creo que ya tiene que dar una transición en la forma como ha abordado la pandemia. Bueno, hay que darle las gracias a todas las personas que están escribiendo, todos comentarios muy generosos hacia pues su posición, su visión de país, de ciudad, y pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Voy a regresar al capítulo que nos convocó y es el tema de la campaña. Y voy a abrir este espacio con una anécdota, porque creo que también hay que generarle un poquitico de relajación a lo que estamos hablando. Uno de los temas que más trabajábamos con usted y que era ni siquiera en esta campaña, en esta yo ya lo vi mucho más relajado, en la primera sí que fue más complejo, y era cómo generar una empatía, una cercanía. Usted es una persona que genera atracción a la ciudadanía, pero cómo generar ese contacto social con las personas más cercanas. Y recuerdo mucho en la campaña que empezamos, vea Galán, hombre, mire, salude a las mujeres de beso, por favor, si llega, salude de beso. Y recuerdo que usted salió tan programado mentalmente que llegamos a una reunión. Usted salió, vio a una persona de pelo largo, le fue a chantar su beso y era un muchacho, ¿sí o no? Entonces, cuéntanos Sí. un poco estas anécdotas que también pasan en la campaña, estas cosas que están adentro y que también son curiosas y nos enriquecen como seres humanos. Pero va a conectar el celular, muera el celular aquí. Porque, ¿ahí me oyen? ¿Ahí me oyen? ¿Me oyen o no? Sí, lo escuchamos ¿Sí me están perfecto, oyendo? lo escuchamos perfecto. Sí, lo escuchamos perfecto. No, pues sí, o sea, yo confieso, yo soy una persona que además me acuerdo mucho de eso cuando me hablan mis familiares, mi papá. Yo soy tímido, le confieso, soy tímido, y de pronto a veces en la relación personal esa timidez lleva a que no sepa actuar bien en algunas situaciones sociales, digámoslo así. Entonces, frente a eso yo he tenido que luchar toda la vida. Inclusive fue una de las charlas que tuve cuando era niño con mi papá, para enfrentar la timidez, que era para relacionarse mejor con gente, abrirse de cierta forma. Sí, eso fue uno de los retos que yo he tenido en mi carrera política, progresivamente he logrado manejarlo. Ahora, es muy difícil no conectarse con la gente, da un cariño como usted lo vio, que lo dio en la campaña. Es muy difícil, la gente explota en cariño y es muy difícil no conectarse con eso. Entonces sí me pasaron algunas cosas en esa mentira que ustedes me metieron inclusive dos cosas. En una entrevista en El Espectador me dijeron, la gente dice que usted tiene un problema con darle la mano a la gente. Y dije, ¿cómo así? Entonces, sí, hemos entrevistado a varias personas y que usted por ningún motivo le da la mano a una mujer. Usted solo le da besos. Manos no es capaz de coger. No. Entonces llegó al extremo contrario. Pues justamente yo tenía un problema para darle la mano a la gente. No, absurdo. Y me pasó un par de veces eso. Una situación que me pasó fue en Ciudad Bolívar. Me acuerdo que llegué y saludé a una persona que era un líder que nos estaba ayudando. Y pues yo estaba saludando a toda la gente de la reunión. Y poco a poco, pues a las mujeres, claro, pues vi a una niña que yo pensé que tenía unos 15 años, 14 años, de pelo largo, y pues le di un beso en la mejilla, tan. Yo, bueno, sí, no pasó nada, tan. Y cuando me fui a despedir, ella se fue a despedir, ella, pensé yo, se fue a despedir de mí, y me dice, pero eso no, yo soy un hombre. Yo, perdón, yo no me he dado cuenta, perdón, pero lo tomó con buena actitud. Entonces, esos son temas, digamos, sí, también que uno tiene que trabajar para no terminar siendo, digamos, por ningún motivo distante, porque la timidez no puede llevarlo a uno a ser distante. Confesar ese tipo de cosas es raro, ¿no? O sea, yo soy tímido, todavía sigo siendo tímido hoy, usted sabe, me conoce a mí hace 12 años. Entonces, y esos son temas con los que uno tiene que lidiar, que una cosa es estar en medios, en un escenario grande, y otra cosa es estar en el contacto uno a uno. Puede haber una diferencia en cómo uno maneja eso y tiene que uno aprender a manejarlo bien. Venga, le quiero hacer unas preguntas cortas para respuestas cortas. ¿Qué tan importante fue la llegada de Ángela Garzón, a quien le envío un saludo también, que sé que nos está viendo, a la campaña? Fundamental, o sea, no hay ninguna posibilidad que yo hubiera competido como competí sin Ángela. Ninguna posibilidad. Ella llegó a poner orden en la campaña,
ayudarnos a hacer, digamos, yo por ejemplo era una campaña tremendamente precaria porque no nos sabemos ningún crédito bancario y ella llegó a conseguirnos la posibilidad de que nos dieran crédito en los bancos. Sin ella habría sido imposible esa primera etapa de fortalecimiento. Puso orden en muchas cosas, nos ayudó a organizar la relación, por ejemplo, con varios sectores sociales. No, para mí fue clave, sin lugar a dudas, y yo creo que Ángela, prominente que esperamos que sea al lado nuestro, ¿no? Hemos venido trabajando en construir una cosa futuro que ojalá pronto les podamos dar, pero ella fue clave en la campaña. Magnífico. Mire, Juan Abel hace 8 días nos contaba que una incidencia muy fuerte, ¿no? Y era decir, mire, los últimos 15 días de la campaña no tuvimos tanta calle porque nos avisaron que iba a haber un atentado en contra de Galán. Cuéntenos un poco esto, es una incidencia de fondo, pero que la gente no sabe cuántas cosas se mueven por detrás de esto. Tampoco la gente tiene claro que usted tuvo a Juan Pablo en medio de la campaña cerca de elegirse. Cosas que a veces simplemente se ven hacia afuera, pero que por dentro hay muchas cosas que se mueven dentro de una campaña. Sí, y yo le cuento con una conversación que tuve con Luis Ernesto Gómez hace poco, donde él me dijo, pues él era como el jefe de debate de la candidatura de Claudia López, él me dijo que ellos sintieron que los últimos 15 días más o menos nosotros apagamos la campaña en la calle. Así fue lo que me dijo, ustedes apagaron campaña en la calle y no entendíamos por qué pasaba. Yo creo que jugó un papel importante eso, que de pronto en el momento uno no se daba cuenta, pero hoy es clarísimo que eso fue lo que influyó. Menos de un mes antes de la elección, pues a mí sí me buscaron de la policía y me dijeron que tenían un informante en el Valle del Cauca que había manifestado, digamos, que estaban buscando una persona para hacer un atentado en Bogotá, el candidato de la chaqueta roja en Bogotá. Entonces eso llevó a que pues, la policía hiciera una investigación, inclusive hablaron del tipo de artefactos que iban a utilizar, que era una bomba lapa, esas cosas que ponen como en los espejos de los carros o que le pegan a los carros, y el tipo de explosivo que iban a usar, decía el informante, decía muchas cosas al parecer. Eso estaba por confirmar. Ese tipo de informaciones de los informantes tienen que ser confirmadas cotejándolas con diferentes elementos, pero pues al rompe generaba muchos detalles, una identificación clara de quién era el blanco. Entonces eso sí llevó a que primero reforzaran el esquema que yo tenía, me pusieron otro carro, me pusieron más gente y que básicamente empezáramos a reducir la presencia mía en la calle. Yo hasta esa fecha me la pasaba el 90% del tiempo en la calle, en semáforos, en centros comerciales, en las calles, en los parques, y redujimos eso en un 80% en esas últimas semanas por cuenta del miedo, porque si nos daba miedo, nos daba preocupación lo que estaba pasando, no sabíamos si esa era una información fidedigna que podía llevar a que eventualmente se hiciera un atentado en cualquier momento, y pues uno pasar de esa situación que hablábamos hace un rato del cariño de la gente permanente a estar uno como prevenido en la calle porque quién se le va a acercar, qué le van a hacer, es muy complicado. Entonces, eso sí nos afectó, creo que nos hizo reducir los recorridos, creo que sí, a mí en un momento crítico, Juan Pablo ya había nacido en ese momento, Juan Pablo nació el 2 de octubre, pero tenía una semana más o menos de nacido, entonces toda esa coyuntura en medio de campaña, un bebé recién nacido, pues una niña de 6 años, y las amenazas y la historia que tenemos, digamos, hay personas que no se toman en serio las amenazas, nosotros hemos aprendido en la vida que las amenazas hay que tomárselas en serio. Entonces, pues todo eso llevó a que en cierta forma tuviéramos un impacto que en el momento no vimos claramente, pero hoy, a la luz del tiempo y mirando con tranquilidad, sí es evidente que eso afectó a la campaña y nos afectó a nosotros. Ahora, yo como es un tema que no era confirmado, que está en investigación, pues uno habría podido salir o alguien, ay, miren, amenazaron, porque eso lo puede usar alguien en campaña, pero me parecía que no era serio y no era responsable con la campaña sin tener realmente idea de que eso tuviera un sustento, ¿no? Entonces eso no se enteró nadie. Pues la gente siempre empezó a decir, pero ¿por qué andan en otro carro? ¿Por qué tienen más gente? ¿Por qué mandan avanzadas? ¿Por qué cambian? Hubo problemas logísticos en la campaña. Por ejemplo, los que hacían recorridos decían, listo, Carlos va a ir a Suba, a tal sitio hoy, a tal hora. Y a una hora cambiábamos de sitio y nos íbamos para Engativá.
Y entonces los de Suba se ponían bravos. ¿Yo por qué no llegué? ¿Qué pasó? Y todo tenía que ver con una estrategia. Y entonces se armaban pleitos y peleas entre los de la campaña, porque usted me cumplió y me prometió que llegaba y no lo trajeron y lo llevaron para otro lado, en fin. Carlos, este tema viene y es muy valioso que la gente conozca qué sucede por debajo. Incluso hay muchas otras cosas que no se entienden, las discusiones entre los estrategas, que como los abogados, donde hay dos abogados hay tres conceptos. Con los estrategas pasa lo mismo y muchas veces no logramos llegar a acuerdos y bueno. Pero hay un tema que me parece muy importante y es reconocer que usted tuvo un equipo maravilloso, de mucha gente que estuvo ahí detrás. La semana pasada estuvimos con dos de ellos, los tres nos encargamos de apoyarlo usted a través de la estrategia y muchas otras personas que estuvieron detrás, porque fue una campaña que yo la vi realmente de gente enamorada, comprometida con esta parte. Nosotros como empresa tuvimos 23 campañas en total en todo el país y ciertamente creo que es una de las campañas que más me ha dolido perder en la vida. A uno le duele, todas las campañas que tiene, le duele perderlas porque son como un hijo para uno. Incluso yo creo que me dolió más hasta la misma mía que perdí cuando fui candidato al consejo, porque creo como nunca que estuvimos a un paso de ganar la alcaldía. Creo también que hoy en día Bogotá tendría una lógica diferente respetando el trabajo que ha hecho Claudia si usted hubiera llegado a la alcaldía. Voy a poner un video que quiero que el Gran Rocha me autorizó para ponerlo, para ir cerrando ya esta conversación, dándole las gracias a todos los que están acá. Pero quiero que vean este video que es muy importante y me responda 3 preguntas finales para despedirnos. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere. Papá, más que llevar tu nombre, hoy me comprometo a llevar tu legado a donde siempre quisiste, a honrar tus principios, tu manera de hacer política. Te prometo, papá, que entiendo el compromiso, pero también el peso de ser galán. Y voy a demostrar que tu lucha no fue en vano. ¡Siempre adelante! Ni un paso atrás. Publicidad política pagada. Oiga, Carlos Fernando, este video yo creo que es el más emotivo de todos. Dígame por qué no dejó sacarlo y dígame si usted cree si lo hubiéramos sacado, hubiésemos ganado esa elección o no. Bueno, difícil saber, ¿sí? ¿Cuál es el origen de ese video, digamos? Obviamente mucha gente, la inmensa mayoría de la gente me conecta y me conecta durante la campaña con mi padre, ¿no? Sin embargo, pues yo logré, digamos, una nueva generación de colombianos, de bogotanos, que al principio de la campaña, y esto es una cosa que me impactó a mí mucho en la campaña, al principio de la campaña, a mí me iba muy mal en las universidades, en los espacios de debate con universitarios, porque tenían como una prevención en cierta forma, que decían, este es el hijo de un político, el hijo de Galán, entonces está aquí por ser el hijo de... Y eso, digamos, para enfrentar a alguien como Claudia, que era muy popular en los espacios, y como Holman también en los espacios universitarios, era muy complejo. Y sin embargo, en el proceso de la campaña, con las propuestas que promovemos la campaña, logramos construir una de estas, fuimos llegándole a esos jóvenes. Entonces tuvo un impacto grande, por ejemplo, el Vamos a Calmarnos Challenge, muy grande, tuvo un impacto grande que se empezó a construir un poco la idea de los jóvenes, de que más conocía Bogotá, entonces hicieron unas entrevistas en RCN con unos cuestionarios y yo fui el único que tuve las respuestas bien. Después en la Universidad de Andes hicieron otra vez otro cuestionario y yo también quedé primero. Y eso llegó a construir una visión de que ya no me conocían esos jóvenes como el hijo de Galán, sino como Galán. Ese es Galán, inclusive me empezaron a decir Galanchis, por lo que me decía Juan Piz González Galanchis. Entonces yo empecé a llegarles a ellos no como el hijo de Galán, sino como el candidato Galán. Y yo creo que eso fue muy positivo y por eso al final yo dije, pues yo entiendo la dinámica que hay, la preocupación que tienen los estrategas, de que de pronto hay que darle un impulso con esto, pero yo decía, yo la verdad dije, es mejor no llevar a eso. Yo creo que la gente ya sabe, yo tengo ese ADN, pero quiere ver algo más y algo distinto, sin yo tener que apelar a eso. Ahora, ellos lo hicieron de una forma innovadora, no era decir yo soy hijo de Galán, sino decir yo me comprometo con lo que significó mi padre en el video. Yo me estoy comprometiendo con algo, estoy asumiendo un compromiso con él de que voy a defender esa manera de hacer política. Eso era digamos, una vuelta un poco al tema de Galán, pero yo a pesar de eso dije,
yo creo que no debemos apelar a eso. Independientemente de que sirviera o no sirviera, yo quiero llegar allá con la gente conociendo a ese galán, que tiene que mover mucho con Luis Carlos Galán, obviamente. Su origen está ahí, todo. Pero que quiere traer a la luz de hoy lo que significa ser un galán y cómo se actúa en la política siendo un galán. Y yo creo que lo logramos a pesar de la derrota. Yo creo que si usted se da cuenta, cuando yo recorrí la ciudad después inclusive de la derrota, me encontraba con mucha gente y sobre todo con muchos jóvenes que funcionaban mucho por la forma como hicimos la campaña y lo que planteamos. Y decíamos, esa es la manera de hacer política que queremos. Los jóvenes, a ellos les llegó mucho eso. Entonces, y ellos no conocieron a mi padre. Saben que fue un líder muy Carlos, importante y extraordinario, pero no lo conocieron. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a quedarme quieto en ese aspecto. pregunta. ¿Usted cree aquí a calzón quitado, sin tanta retórica, Claudia nos ganó o nosotros perdimos la elección? Yo creo que nosotros perdimos por lo que le hemos hecho hoy. Yo creo que perdimos la elección por no saber plantear una estrategia distinta en los últimos 15 o 20 días, por no haberle respondido algunas cosas más claramente a ella, por no tener mayor organización territorial. Yo tengo un equipo extraordinario que se llama Pioneros. Es un grupo que fuimos construyendo de jóvenes líderes que nos ayudaron a recoger las firmas, que nos ayudaron a promover la candidatura, no solamente la mía, la alcaldía, sino la del Consejo y la de la SAL. Extraordinario. Pero eso no es un partido. Esperamos que sea un partido en el próximo futuro, pero todavía no era un partido. Y la presencia a JAL, a Consejo, y estoy hablando de tener como Claudia 350 candidatos a JAL o 90 candidatos a Consejo, tiene un impacto grande. Entonces yo creo que eso llevó a que nosotros, por las decisiones que tomamos y la forma como construimos la candidatura, dejamos unos, digámoslo así, débiles que nos costaron la elección. Bueno, ¿usted va a hacer lo mismo que hizo Petro? ¿Va a salir luego de Bogotá humana a Colombia humana, de pasar de Bogotá para la gente a Colombia para la gente? ¿Lo vamos a ver de candidato presidencial? Giovanni, primero yo sí creo que hay un espacio en la política colombiana para un nuevo movimiento y queremos construirlo. No sé el nombre cuál sea, pero queremos construirlo y queremos que esa expresión que ha habido en Bogotá, Bogotá para la gente, tenga una expresión nacional. A mí me han buscado personas de todos los departamentos que ven en ese planteamiento que hicimos lo que ellos quieren para sus departamentos también. Entonces, no le quepa la menor duda de que vamos a construir un movimiento nacional para el 2022. Yo creo que el tema de candidaturas presidenciales es un error pensarlo, digamos, como una aspiración personal. Yo no estoy pensando en eso, ahorita soy concejal, soy presidente del consejo, pero sí quiero contribuir a que en esa elección compita de manera viable una opción distinta a la polarización que nos tienen en este momento los líderes de algunos partidos. Bueno, Carlos, darle las gracias por haber estado en este espacio, de verdad, sobre todo por haber contado cosas que quienes lo conocemos a ustedes sabemos que es una persona reservada, que generalmente no accede mucho a tener este tipo de conversaciones y demás. Darle las gracias a usted, a su familia que estuvo supremamente comprometida en siempre en que la campaña saliera adelante. Yo creo que eso es un factor muy importante, a todo el equipo que estuvo detrás. Creo que usted lo ha dicho, hay galán para rato, o galanes para rato, o movimiento para rato, y bienvenido sea. Despídase de la gente que está en este momento viéndolo y que pues decidió estar en este espacio. Va a quedar en redes sociales también esto. Y de verdad, para Emporia Consultores y Asociados ha sido un placer tenerlo acá. Gracias por su tiempo, por su honestidad. Y bueno, un abrazo de amigos como siempre. Bueno, no, muchas gracias, Giovanni, por haber abierto este espacio de diálogo, que también le confieso sirve como catarsis un poco. Uno se queda con esas cosas guardadas y es bueno también contarlas, decirlas, no porque sea realmente lo que uno eventualmente esté seguro que fue lo que sucedió en términos de elementos que llevaron a lo que pasó, pero lo que uno interpreta y lo que uno siente y lo que uno sintió, y es bueno soltar eso y contarlo, inclusive para que le digan, no, está equivocado, eso no fue así, por lo que sea, pero es bueno contarlo. Y además porque esa campaña, como les oía a ustedes el otro día, fue una campaña especial, una campaña muy emotiva, creo que distinta. Yo también estaba en varias campañas, usted sabe, presidenciales, y esta campaña logró construir
en lo que planteamos todos, una especie de mística muy especial que yo había visto, y eso era una responsabilidad muy grande, porque yo decía, yo hago parte de esto. Yo soy el candidato, pero no soy solamente yo, esto es todo un equipo que tiene una mística importante, entonces tengo una responsabilidad con toda esta gente, que hasta algunos de ellos nos están oyendo, entonces no podemos permitir que esa mística se quede en eso, tenemos que seguir trabajando para que esa mística siga creciendo y llegue, ojalá, a niveles más altos a nivel nacional. Muchas gracias a usted y a todo el equipo de Emporia. Carlos, infinitas gracias por su presencia. Dentro de 8 días, Emporia, Charlas Emporia va a tener a Dilian Francisca Toro hablando con nosotros también de su experiencia, de lo que ha vivido, de sus aspiraciones al mediano y largo plazo, de cómo ganó y fidelizó también un embudo, un trabajo que hicimos nosotros de eliminatoria por Twitter, de eliminatorias presidenciales y demás. Les agradecemos a todos que hayan estado presentes siempre por sus comentarios. Mil gracias. Hemos dejado unas convocatorias para las personas que quieran participar en unas capacitaciones que vamos a hacer desde Emporia. Y quiero cerrar con un video, despedirlos de una vez, y este video queda de recuerdo porque para mí fue el mejor video que se hizo en la campaña y fue el video de que no es lo mismo llegar a ser alcalde que ser alcalde. Creo que ese fue uno de los grandes videos. Nuevamente, Carlos, infinitas gracias a ti y a todo el equipo que está detrás de Emporia por permitir este espacio. Y a los que estuvieron presentes, gracias por su tiempo. Alcaldía no es lo mismo que ganar la alcaldía. Llegar es el resultado de sacar el mayor número de votos, pero ganar la alcaldía no se mide con número de votos, ni se mide el día de las elecciones. De hecho, se mide 4 años después, y es que uno sabe que realmente ganó la alcaldía si el último día de mandato está satisfecho por haber logrado ganarle a eso que la ciudad necesitaba ganar. Ganarle a la corrupción, a la inseguridad, a la politiquería, a los pleitos políticos, a los rompevidrios, al microtráfico. Ganarle a la polución, al tiempo perdido en los trancones, ganarle a la incoherencia. Por eso hoy más que nunca, y para ganarle a todo lo malo, Bogotá merece ser liderada por la independencia y no por candidatos y partidos que se unen solo en campaña. Así que la decisión es sencilla, dejar que lleguen a la alcaldía o ganar la alcaldía. Soy Carlos Fernando Galán, el candidato que puede ganarle a todo lo que la ciudad necesita ganarle. Publicidad política pagada.